Sí, la palabra que Dios nos había entregado para este año. Dios es el Dios del pacto. Quiero que usted levante su mano y lo diga conmigo. Dios es el Dios del pacto. Nuestro Dios es el Dios ¿de qué? Del pacto. Ahora 8 días hablamos acerca de que nuestro Dios es el Dios del pacto. Explicamos, sí. Pero hoy nos vamos a ir introduciendo un poco más en esta enseñanza y vamos a responder esta gran pregunta. ¿Qué significa que Dios es el Dios del pacto? ¿Qué significa eso? Porque lo leemos en la palabra de Dios. Vamos al texto base de nuevo, de Génesis 17:7. Lo vamos a leer desde la NTV. Me gusta este texto, pero desde la NTV. Luego vamos a seguir con la Reina Valera 60. Pero este texto de Génesis 17:7 dice, usted lo va a leer conmigo bien fuerte, amén. Dice: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. ¿Qué tal si lo leemos en voz audible, iglesia? Leámoslo por favor, que dice: yo confirmaré mi pacto contigo, dice el Señor, y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto. ¿Qué dice? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es? Yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Prácticamente está diciendo: yo estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por pacto eterno, para ser tu Dios y el de tus descendientes. Ser tu Dios y el de tus descendientes. Amén. En un mundo donde la idolatría abunda. Recuerde que la idolatría lleva a la muerte. En un mundo donde los dioses falsos abundan. Y recuerde que los dioses falsos llevan a la destrucción. Pero Dios ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Amén. Entonces, el propósito de la enseñanza de hoy, que conecta con la del domingo anterior, es profundizar. ¿Qué significa que Dios sea el Dios del pacto? Y que nosotros entendamos que necesitamos ir cada día de una fe teórica a una fe práctica, a una fe vivencial. Además de eso, esta palabra tiene como objetivo principal también despertar nuestra esperanza, que nuestra confianza en Dios sea una confianza activa para poder avanzar en todo lo que Dios tiene para nosotros en este año. Estamos iniciando un año y lo que Dios quiere con esta palabra es activar nuestros corazones para que suceda lo milagroso, lo sobrenatural, para que nosotros también seamos personas que busquemos agradar a Dios, que tengamos un espíritu de obediencia y que haya una transformación diaria. Amén. Entonces, voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Cuántos aquí han escuchado la palabra pacto? Yo me imagino que todos. Levanten la mano. ¿Cuántos han escuchado la palabra pacto? Muy bien. Todos lo hemos escuchado. Pero nunca se han detenido a pensar qué implica vivir bajo un pacto. ¿Cuántos se han detenido a pensar lo que implica vivir bajo un pacto? Levante la mano seriamente. Todos hemos escuchado la palabra pacto, pero ¿será que nos hemos detenido a pensar lo que implica vivir bajo un pacto? Esa es la gran pregunta que nosotros debemos responder. La cuestión, óigame bien, la cuestión no es creer que Dios hace pactos. Claro, eso lo dice la Biblia. Dios es el Dios del pacto.
La cuestión no es creer eso, no. La cuestión o el problema es vivir la vida, como si no estuviésemos bajo el pacto de Dios. Amén. Hablamos de que Dios dijo en Génesis 17:7: yo estableceré mi pacto contigo para ser tu Dios y el de tus descendientes. Yo estableceré mi pacto contigo. Entonces el problema no es saber que Dios es un Dios de pactos. El problema es vivir fuera del pacto, o sea, vivir como si no estuviese bajo ese pacto. El contexto de Génesis 17, en el contexto de Génesis 17, Dios se le aparece a Abraham cuando todo parece que es demasiado tarde para él. Cuando todo parece que ya terminó para él, llegando casi al siglo de su vida. Cuando todo parece tardío, porque la promesa seguía sin cumplirse, porque la edad era una edad avanzada y porque los recursos humanos a Abraham ya se le habían agotado. Y allí, en medio de esa situación donde todo parecía tardío, escúcheme bien, Dios no le habla primero de Isaac, que era la promesa del pacto. Dios no le habla de Isaac, le habla de él mismo y le dice: yo seré tu Dios. Vamos entendiendo por dónde va el mensaje. Dios no le habla de la promesa, le habla de él mismo. Dios no le habla de los beneficios, del cumplimiento, de las bendiciones, le habla de él mismo. Yo seré tu Dios, soy tu mayor bendición. Entonces, aquí hay una clave que necesitamos nosotros tomar y atesorarla en nuestro corazón. El pacto de Dios con su pueblo no comienza con bendición. Dígale que está a su lado: el pacto de Dios con su pueblo no comienza con beneficios, no comienza con bendición, sino con revelación de quién es Dios. Lo primero que Dios necesita es revelarse a nuestras vidas. ¿Sí? Antes de cumplir el pacto, de cumplir lo que te ha prometido, necesita revelarse. Y eso es lo que necesitamos buscar cada día. Porque si el Señor está diciendo: yo seré tu Dios, si le dice a su pueblo Dios: yo seré tu Dios y el de tus descendientes, ¿sí? Y esto será un pacto eterno. Lo que Dios está diciendo: mira, aquí la clave es esta: el pacto no comienza con bendiciones ni con beneficios, no, sino con revelación de quién es Dios. Esa es la mayor de todas las bendiciones y el mayor de todos los beneficios. Entonces, antes de cambiar circunstancias, Dios establece relación. Antes de cambiar condiciones difíciles, antes de cambiar situaciones adversas, Dios lo primero que hace es establecer relación personal con Él. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Vamos a desglosar una vez más el texto para que lo vayamos entendiendo y qué es lo que Dios quiere para este año. Génesis 17:7, la primera palabra dice, vamos a desglosarlo, dice estableceré. Si yo estableceré mi pacto contigo, sí, estableceré. La palabra indica que es una acción firme,
y totalmente deliberada de parte de Dios, y que no es una reacción, ¿sí? Es una decisión divina. O sea, es algo que Dios decidió. Yo estableceré. Es algo que Dios decidió. Amén. Y luego nos enseña esto, que tu relación con Dios no depende de tu perfección. Tu relación con Dios depende de su fidelidad para contigo. Vuelvo y te lo repito. Tu relación con Dios no depende de tu perfección, sino de su fidelidad para contigo. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Quieres aprovechar esa gran bendición? Aprovéchala, porque eso solamente lo da Dios. Amén. Entonces, cuando Dios está diciendo yo estableceré, está diciendo, mira, tu relación con Dios no depende de tu perfección, depende de su fidelidad. Aprovéchala, porque la Biblia dice que nosotros, aunque seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Luego dice, estableceré mi pacto. Pacto. El pacto pertenece a Dios. El pacto lo hace Dios. Es Dios el que hace el pacto. Y Él define los términos. Y como Él define los términos, Él sostiene el pacto. O sea, el pacto no va a cambiar. El pacto nunca se va a acabar. Por eso el Salmo 105:8 de la Reina Valera 60 dice: se acuerda para siempre de su pacto. ¿Sí o no? Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. O sea, escúcheme bien lo que le voy a decir, preste mucha atención. Dios nunca olvida a los que Él ha destinado para que vivan en su pacto. Dios nunca olvida a los que están destinados por Él para vivir bajo su pacto, a los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Dios nunca olvida, dice, se acuerda para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Luego dice más adelante: estableceré mi pacto para ser tu Dios. Sí, óigame bien, este es el corazón del pacto. Preste atención, porque este texto no dice, estableceré mi pacto contigo para darte cosas, para llenarte de riquezas, para darte cosas. No, tampoco dice, yo estableceré mi pacto para solucionártelo todo. No, dice, para ser tu Dios. Amén. ¿Para ser qué? Tu Dios. ¿Estamos claros o no? Entonces Dios se compromete a ser tu Dios. Significa que Dios se compromete a ser tu Padre, a formar tu corazón, a hacer de ti la persona que Él desea que tú seas, a guiarte. Ser tu Dios significa que Él va a ser el Dios Él se compromete a guiarte, a defenderte, a proveerte, sí, pero también a corregirte y a acompañarte. Eso significa ser tu Dios. Y luego dice más adelante: estableceré mi pacto para ser tu Dios. Y luego dice, como pacto perpetuo, o sea, es un pacto que nunca va a terminar, que nunca se va a romper, que no se va a romper con el tiempo, que no depende del calendario. Es un pacto que se cumple. ¿Y sabe por qué? Porque Lamentaciones 3 del 22 al 23 lo deja muy claro. Lamentaciones 3 del 22 al 23 dice, léalo conmigo bien fuerte: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Léalo fuerte que dice: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Por eso es que el pacto es perpetuo, porque si dependiera de nosotros, ya hubiésemos sido consumidos. Depende de la fidelidad de Dios, no de nuestra perfección. Entonces Dios quiere que valoremos eso. Dios quiere que valoremos eso. Entonces, vamos a desarrollar rápidamente el mensaje con estos puntos que tengo aquí. Punto número 1. Dios, ¿sí? Dios del pacto significa un Dios que siempre está presente. Un Dios que siempre está presente. Éxodo 33:14 lo dice así. Léalo conmigo bien fuerte. Éxodo 33:14 dice: mi presencia irá contigo y te daré como descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Punto número 1. ¿Qué significa que Dios es el Dios del pacto? Significa que Dios está presente en tus días, en tus noches, en tus luchas, incluso cuando tú ni te acuerdas de Él, cuando yo ni me acuerdo muchas veces de Dios para tomar decisiones. Cuando Dios se sale de mi panorama, pero Dios sí, ahí, aún en esos tiempos, está presente. Cuando nos equivocamos y hacemos cosas que no debemos hacer, o pensamos cosas que no debemos pensar, ahí Dios está presente. Cuando nos olvidamos de Él por irnos tras nuestras propias preferencias, ahí Dios está presente. En los momentos difíciles, cuando muchas veces decimos: ¿y dónde está Dios en este momento? Ahí Dios está presente. Dios del pacto significa que Dios siempre está presente en tu vida. Entonces, no es un Dios lejano, Él es un Dios cercano. No es un Dios ocasional, es un Dios constante. Entonces, escucha bien, escucha bien. Antes de tomar decisiones, dile al Señor: Dios del pacto, dame la sabiduría. Dios del pacto, muéstrame el camino. Y Dios del pacto, camina conmigo en esa decisión y en esa dirección. ¿Qué significa que Dios es el Dios del pacto? Punto número 1. ¿Lo anotó o no? Significa que Dios siempre está presente, aunque nosotros nos olvidemos de Él por algunos momentos. Punto número 2. ¿Qué significa que Dios es el Dios del pacto? Significa que Dios es fiel. ¿Que Dios es qué? Fiel. Que Dios es fiel. Deuteronomio 7, versículo 9. Deuteronomio 7, versículo 9. Léalo conmigo fuerte. Dice, léalo, levante su voz bien fuerte y diga: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta qué? Vuelve y juega. 1000 generaciones. Seré tu Dios y el de tus descendientes. Entonces escucha bien. Cuando tú y yo fallamos, Dios permanece. Él no se va. Él no se va. Él no cambia. Cuando tú y yo fallamos, Dios permanece. Cuando tú dudas, Dios te sostiene.
¿Se acuerda cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro que saliera de la barca y caminara hacia él? Porque Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Y él empezó a caminar confiadamente. Pero cuando ya iba a mitad de camino empezó a ver, o sea, como que empezó a razonar, como que entró en razón natural. Estaba en lo espiritual disfrutando del milagro, pero cuando entró en razón dijo: Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Esto no puede ser posible. Y ¡prum!, se hundió. Y ahí mismito el Señor Jesús, Señor, sálvame. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? ¿Lo dejó morir? Le extendió el brazo, lo sacó, le dijo: Pedro, venías bien, pero te falló la fe, pero tranquilo, yo nunca te voy a dejar, aquí estoy. Porque cuando tú dudas, Dios te sostiene. Amén. Por eso este año 2026, Dios es el Dios del pacto. Este año hay que tener una fe práctica. Dígale que está a su lado: fe práctica para este año es indispensable. ¿Sí? O sea, este año, dile ahí, no dependas de tu fuerza. No dependas de tu fuerza. Si has venido dependiendo mucho de tu fuerza, si has venido dependiendo más de tus fuerzas que de Dios, dependiendo más de tus talentos, de tus capacidades que de Dios, Dios te está diciendo hoy: este es el año donde Dios se va a manifestar como el Dios del pacto. Por lo tanto, este año no dependas tanto de tu fuerza, descansa en su fidelidad. Descansa en su fidelidad. No dependas tanto de tu fuerza, descansa en su fidelidad. Dios se va a encargar de abrirte las puertas que tenga destinadas para ti. No dependas tanto de tu fuerza, descansa en su fidelidad. Dios es el Dios del pacto y Él ha dicho: seré tu Dios y el de tus descendientes. Y eso de que Dios sea Dios, y eso de que nuestro Dios sea Dios, para ser tu Dios significa que Dios se compromete a guiarte, a defenderte, a proveerte lo que necesites de manera sobrenatural, a corregirte cuando sea necesario, a acompañarte, a ser tu Padre. Se compromete a todo contigo, a cumplir todo lo que te ha prometido en su palabra. Este año no dependas tanto de las fuerzas humanas, depende más de su fidelidad. Descansa en su fidelidad. Dios es fiel. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. La obra que inició en mi vida y mi familia, Él la va a completar. Él me ha dicho en su palabra que Él cumplirá su propósito. Él me ha dicho en su palabra que le clame a Él y Él me va a responder. Punto número 4. Punto número 3. Uy, están pilas. Qué bueno, qué bendición. Me gusta cuando me corrigen porque así me doy cuenta. Número 1, de que están pilas. Y número 2, pues de que yo me equivoqué y necesito corregirme ahí. No puedo seguir derecho. Punto número 3. Que Dios sea el Dios del pacto significa que Dios forma el carácter. Dígale que está a su lado. Es el Dios que forma ¿qué? Nuestro carácter. Mire todo lo que significa que sea. Aquí yo tengo unos pequeños, pocos puntos, pero hay más. Pero he escogido los más primordiales. Que Dios te diga: mira, yo soy tu Dios, me comprometo contigo, este es mi pacto contigo, seré tu Dios y el de tus descendientes. Y eso significa que me voy a encargar de transformar tu carácter. Le voy a dar forma a tu carácter. Así como el escultor coge un bloque de piedra y empieza a cincelarlo para sacar de ese bloque la forma que él quiere. ¿Sí o no? Entonces, a veces usted puede sentir como unos cincelazos. ¡Chin, chin!
Tranquilo. Dios está dando forma, la forma que Él quiere. Está dando forma a tu carácter. Por eso Hebreos 12:6. Si usted ve lo que dice Hebreos 12:6, sépalo entender. Dice que Dios, porque el Señor al que ama, lo disciplina. Y, bueno, esta es una palabra más fuerte, ¿no? Y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, hablemos de formar carácter, de cincelar, de decirle, venga, momentico, es que así no es. ¿Por qué? Bueno, porque Dios sabe realmente cuál es el carácter que nos conviene. Porque en últimas, pues el carácter va a terminar definiendo nuestro estilo de vida. El carácter tiene que ver con la forma de ser. Y eso es lo que luego va a ir definiendo nuestra vida, nuestro caminar diario. ¿Qué camino vamos a coger? ¿El de Dios o el que no es de Dios? Y luego eso va a traer beneficios. O como Él dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a actuar como hijo que se deja formar, que le deja dar forma a tu carácter? ¿O no? ¿O como bastardo que no quiere que se le dé forma al carácter? Entonces, el pacto, óyeme bien, el pacto de Dios no es, dígale que está a su lado, no es comodidad, es transformación. Y eso a veces incomoda. Pero ¿por qué? Pero sí, la consejería, el consejo, ¿sí? No, es que Dios tiene a los padres para que hablen con los hijos. De pronto el esposo necesita decirle algo a su esposa, de pronto la esposa también con su esposo. Los líderes cuando con sabiduría le hablan a sus discípulos, el pastor cuando necesita corregir algo ¿sí? A veces eso incomoda. Claro, pero es que la transformación no es comodidad. Quiere buscar realmente agradar a Dios y vivir bajo esa línea de Dios es el Dios del pacto. Bueno, eso significa, Dios es el Dios del pacto, significa que el pacto no es comodidad, es transformación. No es que yo hago lo que yo quiera y yo tengo mi propia forma de vivir y de hacer las cosas. Bueno, eso está muy bien siempre y cuando eso esté direccionado por lo que dice la palabra de Dios. Además, si tú tienes tu propia forma de hacer las cosas, eso no descarta la humildad que hay que tener para recibir lo que Dios tiene para decir, para corregir lo que Dios tiene para corregir. Entonces el pacto no es comodidad, es transformación. Dios no solo quiere bendecirte, quiere transformarte. Es lo primero. Entonces, ¿cuál sería la aplicación aquí? Escúchame. Si Dios te confronta, tranquilo, no es porque te rechace, es porque te ama y es porque te está afirmando como hijo. Vuelvo y te lo repito. Si Dios te confronta, te corrige, no significa que te rechaza, al contrario, te está afirmando como lo que eres, un hijo de Dios. Cuarto punto, que Dios sea el Dios del pacto significa que Dios cumple lo que promete. Dios cumple promesas. Y esto lo dice 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él
amén. Aleluya. O sea, lo que Dios te prometió es en el sí y en el amén. Entonces mira, puede que tarde la promesa, pero Dios nunca falla. Dios nunca falla. Puede que tarde, pero Dios nunca falla. Dile al que está a su lado, puede que tarde, pero Dios nunca falla. Entonces, hoy quiero decirte algo, escúchame bien. Las promesas de Dios siguen vivas sobre tu vida y sobre tu familia. Abraza al que está a su lado y dile, las promesas de Dios siguen vivas para tu vida y para tu familia. Siguen vivas para tu vida y para tu familia. Amén. Escucha bien, escucha esta ilustración. Esta ilustración que tiene que ver con esta enseñanza se llama el anillo del pacto. El anillo del pacto. Un matrimonio, sí, los que están casados, los que aspiran a casarse, deben entender esto. Un matrimonio no se basa solo en emociones, sino en pacto. Amén. ¿En qué se basa un matrimonio? Sí, las emociones se incluyen, pero por encima de las emociones está ¿qué? El pacto es la base del matrimonio, el pacto. Y por eso es que se utiliza un anillo, porque el anillo recuerda compromiso aún en tiempos difíciles. Por eso es que se recomienda el anillo, porque el anillo recuerda, por eso se usa el anillo cuando hay matrimonio, porque el anillo recuerda, es un recordatorio, pacto, compromiso, aún en tiempos donde las cosas como que no están funcionando bien, como que no están saliendo bien. Sí, porque esto no se trata de que me dejo llevar por las emociones, como el mundo enseña, ¿no? Cuando usted ya no se sienta bien con alguien, chao. Eso es lo que el mundo enseña, porque el mundo no enseña pacto. Entonces, el anillo recuerda compromiso aún en días difíciles. Así mismo es Dios. Aunque tú cambies, Él sigue comprometido contigo. Así mismo es Dios. Aunque a veces nosotros cambiamos con Él y ya no lo tenemos en cuenta, y ya lo dejamos como la última opción, y ya como que no nos comunicamos con Él. Aunque tú y yo cambiemos, Él siempre sigue comprometido con nosotros. Aprovechemos el pacto de Dios para su pueblo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto para nuestra vida? Bueno, vivir bajo el pacto entonces significa, número uno, caminar consciente de su presencia. Caminar conscientes, a donde usted vaya siempre, mantenga consciente de la presencia de Dios en su vida, que Dios está en usted y está con usted. A donde esté, usted puede estar ahí todo el tiempo interiormente hablando con Él, pidiéndole a Él sabiduría, que lo ayude. Camine consciente de su presencia. Dos, ¿cómo más se vive o qué significa vivir bajo pacto? Una persona que vive bajo pacto, número uno, camina consciente de su presencia. Número dos, toma decisiones con temor de Dios, con sabiduría y con temor de Dios. No toma decisiones emocionales porque
el chavo, y imagínate que, sí, sino que, un momentico, toma decisiones con sabiduría y con temor de Dios y analiza, le pide a Dios que le dé la sabiduría, que le muestre el panorama. ¿Cómo más vive una persona que vive bajo el pacto de Dios? Número 3, confía aun cuando no vea resultados inmediatos, porque sabe que Dios está en control y sabe que Dios está obrando y que finalmente lo que Dios empezó se perfeccionará. Cuatro, ¿cómo más se vive una persona que vive bajo el pacto de Dios? Permanece fiel cuando otros se van. Permanece fiel cuando otros le dicen a Dios: qué pena, Señor, pero no tengo tiempo, o sea, tengo cosas mucho más importantes. Tengo que responder por mi familia, tengo que responder por los compromisos económicos. No tengo tiempo para ti. Qué pena, Señor, qué pena. No tengo tiempo para congregarme, para ir a la iglesia, para buscarte. Qué pena, pero estoy enfocado en otras cosas. No entendió el pacto. No entendió que todo proviene de Dios. ¿Cómo más es vivir bajo pactos? Permanecer fiel, cuarto, cuando otros se van. Quinto, esperar milagros sin perder obediencia. Esperar milagros, sí, pero sin perder obediencia, sin perder buscar agradar a Dios, sin perder temor de Dios. Amén. Dios dijo: y este será mi pacto contigo, yo seré tu Dios y el de tus descendientes. ¿Cómo encajo yo ahí? Camina consciente de su presencia. Verás el pacto de Dios cumplido en tu vida. Toma decisiones con temor de Dios y con sabiduría de Dios. Confía aun cuando no veas resultados inmediatos. Permanece fiel cuando otros se van. Y espera milagros sin perder obediencia. ¿Qué tal si nos colocamos de pie en este momento para que oremos? Padre Celestial, gracias. Nosotros sabemos que Dios es el Dios del pacto. Ante eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Simplemente renovar de forma permanente nuestro compromiso. O sea, comprometernos con Él, comprometer nuestro corazón ante el Dios que nos ha tenido en cuenta para que experimentemos su pacto. Amén. Vamos a decirle en este momento: Señor, yo te pido que me des la capacidad, la sabiduría, porque yo decido vivir consciente de tu pacto. Señor, produce en mi interior, en mi corazón, el que yo viva consciente de tu pacto. Decido vivir consciente de tu pacto, dile al Señor. No quiero vivir como huérfano. Quiero caminar como lo que soy, un hijo de Dios. Dile al Señor: decido vivir consciente de tu pacto. Vamos, llévate la mano al corazón y ora conmigo. Decido vivir consciente de tu pacto. No viviré como huérfano, caminaré como hijo.
Recuerda que la palabra de Dios dice que Dios va delante de ti, que no estás solo, que Dios está contigo y con los tuyos, que tu casa será guardada, que tu familia será guardada, que lo que parecía tardío se va a manifestar. Este será un año de avance y de milagros, porque Dios es el Dios del pacto. Así que ora en este momento por cosas específicas que tal vez necesites orar, por decisiones. Ora en este momento por toma de decisiones, por sanidad. Ora en este momento por sanidad. Tal vez necesites una sanidad específica en tu cuerpo, en tu corazón, en tu matrimonio. Obra el milagro, Padre Santo, como solo tú lo sabes hacer. Ora por restauración emocional. Ora por dirección espiritual. Oh Dios del pacto, manifiesta tu poder hoy, Señor. Tú has dicho en tu palabra que tú no olvidarás tu pacto, que tú no cambiarás lo que ha salido de tus labios, Padre. Obra en este momento, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú darás tu ley en nuestra mente y que tú la escribirás en nuestro corazón y que tú serás nuestro Dios y que nosotros seremos tu pueblo. Dile, Padre, eso es lo que más anhelamos para este año. Dile, que seas tú, Señor, concediéndonos, Señor, tu ley en nuestra mente. Escribe tu ley en nuestro corazón para que seamos, Señor, tu pueblo, para que te veamos como lo que tú eres, nuestro Dios. Oh bendito Dios, tu palabra dice que si nosotros somos de Cristo, somos herederos según la promesa. Somos herederos según la promesa. Bendito Dios. Oh Padre Santo, oh Padre de la gloria, dile, Señor, gracias te doy. Dile, Señor, gracias te doy. Escúchame, si hay algo que tenemos que tener claro siempre que vengamos a la presencia de Dios, es que no estamos aquí por tradición. No estamos aquí por tradición. Estamos aquí porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto y Él ha dicho, seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Si Dios es tu Dios, entonces tu vida no está a la deriva. Estás bajo pacto. Si Dios es tu Dios, entonces tu vida no está a la deriva. Tú estás bajo pacto. Quiero que en este momento te coloques la mano de nuevo en el corazón y digas conmigo, Dios, solo tú eres mi Dios. Dile, estoy bajo tu pacto. No camino solo. No camino solo. Escucha, el pacto no se rompe por tus debilidades, pero sí se vive plenamente buscando obedecer a Dios. Por eso dile, Padre, di conmigo, entrego áreas que he querido controlar. Entrego áreas que yo he querido controlar. Tú sabes cuáles son. Dile, Señor, renuevo mi compromiso contigo y entrego áreas que yo he querido controlar y me alineo a tu voluntad. Y di conmigo, decido caminar delante de ti. Activa en mí tu pacto en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos. Ora de manera personal ahí. Lo que tengas que pedirle a Dios, lo que tengas que decirle a Dios en este momento. Ora de manera personal. Padre bendito, ¿sabes algo? El pacto
de Dios contigo trae sanidad, alcanza heridas, alcanza memorias, traumas, cargas, trae sanidad interior. Tal vez tú te has sentido cansado emocionalmente, ansioso. Tal vez has sentido que la culpa y el temor y el duelo han agobiado tu corazón. Pero hoy el Dios del pacto sana lo que nadie ve. Lo que nadie ve lo sana Dios en esta hora. Restaura el alma que se encuentra afligida en el nombre del Señor Jesucristo. Tal vez sientes algún dolor en tu cuerpo, en tu corazón, en alguna parte de tu cuerpo. Pon tu mano ahí. Y en el nombre del Señor Jesucristo, el Dios del pacto sana tu cuerpo ahora. En el nombre del Señor Jesucristo. Es el mismo Espíritu de Dios impartiendo sanidad a tu vida en esta misma hora. Dile: Padre, gracias. Recibe la sanidad. Recibe la sanidad. Y dale gracias al Padre Celestial. Padre bendito, gracias. Gracias porque tú eres el Dios, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Bendito Dios. Deuteronomio 8:18 dice que el pacto de Dios también toca tus recursos. El pacto de Dios contigo también toca tu empleo, tu empresa, tus propósitos. Si necesitas que Dios obre en tu economía, pídele al Señor que obre como solo Él lo sabe hacer. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy oro por puertas laborales, que se abran las puertas que tú tienes destinadas para tu pueblo, por negocios, por emprendimientos nuevos, por solución de problemas empresariales, por estabilidad económica. Padre, trae estabilidad económica. Padre, tu palabra dice, Dios, que tú eres el Dios que suples todo lo que tu pueblo necesita. Tú eres el Dios que suples toda provisión que tu pueblo necesita para poder, Señor, cumplir sus compromisos, para poder, bendito Señor, cumplir sus compromisos económicos, y lo haces de manera sobrenatural y sobreabundante, Padre. Pídele a Dios también que te dé sabiduría financiera. Dile: Padre, concédeme sabiduría financiera, Padre. No quiero actuar alocadamente con mis finanzas, Padre bendito. Dios confirma su pacto trayendo provisión con propósito. Recuerda, la provisión tiene que tener propósito. Y el propósito primordial es que honre al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, donde hubo estancamiento habrá avance, donde hubo silencio habrá dirección de Dios para tomar decisiones efectivas. Donde hubo miedo, el Señor traerá valentía. Donde hubo retraso, el Señor traerá avance y habrá cumplimiento. Esfuérzate, te dice el Señor. No temas, porque el Señor está contigo como estuvo con Moisés. Di conmigo: avanzo bajo el pacto de Dios. Avanzo bajo el pacto de Dios. Mi casa y yo avanzamos este 2026 bajo el pacto de Dios. Mi casa y yo, mis hijos y yo, mi descendencia y yo, como iglesia, avanzamos este 2026 bajo el pacto de Dios. Escúchame. El Señor traerá milagros en este año sobrenaturales. Un milagro es una respuesta
soberana de Dios, una respuesta divina y soberana de Dios a tu clamor, a tu fe, a tu oración. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos, yo quiero que tú ores por cosas imposibles que tal vez tengas en tu familia, alguien que conozcas, casos imposibles. Ora en este momento. Dios es el Dios que hace posible lo imposible. Él hace posible lo imposible. Tal vez hay situaciones legales por resolver. Pídele al Señor que obre en medio de esa situación legal. Tal vez son restauraciones familiares los que se necesiten. Pídele a Dios que obre milagros de restauración familiar en el nombre del Señor Jesucristo. Dios del pacto, Padre, manifiesta tu poder ahora a favor de tu pueblo, Padre. Dios del pacto, manifiesta tu poder ahora, bendito Dios, a favor de tus hijos. Bendito Dios, ministra ahora, Padre Santo. Padre Santo, recuerda lo que dice en Números 6, 24 al 26. Y lo que está hablando el Señor es que estamos entrando a un año, no por fuerzas humanas, sino bajo la fidelidad del Dios del pacto. Bajo la fidelidad del Dios del pacto. El Señor te bendecirá. El Señor alzará su rostro sobre tu vida y sobre tu casa. El Señor bendecirá tu entrar, tu salir. Porque estamos, oye bien, entramos a este año, a esta nueva temporada, no en fuerzas humanas, no por las fuerzas humanas, sino bajo la fidelidad, bajo la fidelidad, bajo la fidelidad del Dios del pacto. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.